Iglesia Cristiana Shalom Cuernavaca. Bienvenido a este tiempo con la palabra de Dios. Te invitamos a que abras tu corazón y disfrutes del mensaje que tenemos para ti. Bueno, hoy quiero reflexionar. En la mañana les decía a los hermanos que no quiero predicar, sino reflexionar y que lo hagamos juntos alrededor de un tema que me parece que es importante. Bueno, ¿qué digo yo importante? Creo que es un tema muy importante. Y justamente tiene que ver con lo que el día de mañana estaremos celebrando. ¿Qué vamos a celebrar mañana? A ver, ¿quién me dice? 30 de abril, Día del Niño. Es un tema muy, muy importante. Quiero decirle que los niños son importantes para Dios, amén. Son muy importantes y eso es lo que vamos a ver. Mire, el 20 de noviembre de 1959 ocurrió un hecho, pues sí, de vital importancia para la humanidad, pero particularmente para los pequeños. Usted sabe, recién terminada la Guerra Mundial, pues dentro de las muchas víctimas, un gran grupo de niños, ¿verdad?, padeció los efectos de la guerra y todo lo que con ello llevó. Entonces, en este año la ONU aprobó la Declaración de los Derechos del Niño y es un decálogo al que voy a hacer referencia, obviamente de manera concreta, resumiendo las ideas centrales, principales. El principio 1 dice que para ellos ni distinción ni discriminación por motivos de raza. El principio 2 es que tienen derecho a la protección, a oportunidades y servicios para desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente. Saludables, por supuesto. El principio 3, que tienen derecho, escuche, a un nombre y a una nacionalidad. El principio 4, que tienen beneficios de la seguridad social. El principio 5, que si algún niño estuviera impedido o con algún impedimento, debe recibir el tratamiento, la educación y los cuidados especiales. El principio 6, que un niño necesita amor y comprensión, crecer al amparo y bajo la responsabilidad de sus padres y que no deberá o no debería separarse al niño de la madre a una corta edad. Dentro de este principio añade que la sociedad y las autoridades públicas tendrán la obligación de cuidar especialmente a los niños sin familia o que carezcan de medios adecuados de subsistencia para el mantenimiento de los hijos de familias numerosas. Agrega, conviene conceder subsidios estatales o de otra índole. Y ahorita voy a hacer una pequeña cápsula, una pequeña reflexión alrededor de este principio 6. Y quizás esto nos explicaría algunas cosas. El principio 7 dice, el niño tiene derecho a recibir educación gratuita y obligatoria por lo menos en las etapas elementales. El principio 8, que serán los primeros que reciban protección y socorro. De ahí la frase, los niños y las mujeres primero, ¿verdad? El principio 9, estará protegido contra toda forma de abandono, crueldad y explotación y no será objeto de ningún tipo de trata. Y finalmente, el principio 10, que deberás estar protegido contra las prácticas que puedan fomentar la discriminación racial, religiosa o de cualquier otra índole. Y nosotros celebramos, no sé cuántos de ustedes conocían esta Carta de los Derechos de los Niños. A lo mejor han sufrido algunas modificaciones, pero el espíritu es el mismo. Y nosotros celebramos ciertamente que estos derechos existan. Y a lo mejor esta cantidad
de derechos podrían explicar varias cosas. A lo mejor es la razón por la cual hoy muchos matrimonios pues no quieren tener niños, porque hoy los niños tienen derechos. Hoy los niños implican responsabilidades, implican compromisos. A lo mejor por lo mismo hay ciertas culturas en las cuales se ha renunciado, ¿no?, a la crianza. En fin. Y también a lo mejor explicaría este mundo que socialmente hoy se convulsiona alrededor de los temas de la inmigración, ¿sí? Les compartí a los hermanos que cuando uno lee los derechos de los niños, uno entiende o puede entender un poquito más estos temas complicados alrededor del tema de la inmigración. Por ejemplo, decir que sí, evidentemente, estos derechos los cumplen a pies juntillas, por decir así, o por lo menos se suscriben o se preocupan más por llevarlos a efecto culturas o sociedades más desarrolladas. Nosotros, los que conocemos la cultura, por ejemplo, norteamericana, ¿sí?, podemos dar cuenta de esto, cómo efectivamente esta cultura, esta sociedad trata efectivamente de esta manera a los niños. Y a lo mejor, decía, de ahí este problema de inmigración donde ellos dicen, pues mira, nosotros acá no estamos teniendo niños, los migrantes son los que están llegando y no solamente están teniendo, sino están abundando en ellos, no toman responsabilidad con ellos y nosotros como sociedad tenemos que responder a estas demandas porque queremos dar cumplimiento a esta ley o a estas leyes. En fin, un tema que podría tratar de explicar todos estos asuntos que son tan complicados. El punto aquí que quiero reflexionar con ustedes es que mucho antes que la ONU hiciera este importante reconocimiento, hace más de 2000 años, alguien ha dejado muy en claro lo importante que son los niños para el reino de los cielos, para el reino de Dios. Rápidamente les diré que todo reino necesita ciudadanos. ¿Están de acuerdo? Sería absurdo pensar en un reino que no tiene ciudadanos. Pues ¿qué clase de reino y de rey sería ese? Bien, el reino de los cielos también necesita ciudadanos. Y es cierto, hemos sido llamados por Dios a través de Cristo para ser parte de ese reino. Pero de manera particular, el Señor está interesado que desde pequeños los niños formen parte de ese reino. ¿Sabía usted? Había un predicador hace muchos años, quizás siglo XVII, XVIII, llamado Moody. Era un evangelista, tremendo evangelista. Y cada vez que él salía a predicar el evangelio y regresaba a su casa, su esposa le preguntaba, señor Moody, ¿cuántas almas ganó usted para el Señor? Y él le respondía, 5.5. Señor Moody, ¿cómo es esto? ¿Acaso usted ganó para el Señor medio hombre? No, gané 4 niños y un adulto. ¿Por qué? Dice usted, sí, porque los niños van desde abajo, el adulto pues de media vida. Y hace sentido. Y veremos cuán importante es que nosotros pudiéramos en estos niños acercarlos justamente a Jesús y sembrar en sus corazones los valores del reino de Dios. Bueno, a través de las Escrituras, nosotros vemos cómo Dios a estos pequeños les confía, ¿verdad? Los usa, pero he querido cambiar la palabra usar por la palabra incluir, porque la palabra usar podría contradecir justamente a los derechos de los niños, ¿no? Entonces, Dios no usa a los niños, Dios los incluye a los niños en ese gran plan y en ese gran propósito que Él tiene. Y aún, ¿no?, en ese incluirlos les da tareas especiales, ¿no?, siendo mensajeros o instrumentos de esos planes gloriosos de Dios. A medida que nosotros abrimos la Escritura y comenzamos a leer, vemos cómo los niños empiezan a hacerse presente justamente en ese plan y en ese propósito de Dios. Así vemos a José, ¿cierto?
el último de los patriarcas, aquel pequeño al que el padre le hizo una túnica de colores. Él llegó a ser el segundo del faraón. Vemos a Moisés, aquel pequeño que fue a quien se le preservó la vida. Usted conoce la historia, fue llevado a la casa del faraón y más adelante le vemos como el libertador de su pueblo. Vemos a Samuel, el hijo de esta mujer de Ana, aquella mujer que delante de Dios oraba, clamaba siendo estéril porque el Señor le concediera tener un hijo. Y una vez tenido este hijo, lo que hizo fue presentarlo delante de Dios, cosa que todos los padres deberíamos de hacer. Entregarlo para que el Señor guardara y dirigiera su vida. Este joven, este niño, llegó a ser nada más y nada menos que el último de los jueces, un gran profeta y un sacerdote del Señor. Leemos sobre David, un valiente guerrero que también llegó a ser rey de Israel. Josías, a lo mejor de los otros usted conoce más sobre la historia y poco sobre Josías. Déjeme decir que fue un niño que a una edad muy temprana, por estos esquemas de monarquía y demás, sucedió a su padre en el trono, apenas 8 años. Este niño, siendo adolescente, generó unas grandes reformas para el pueblo de Israel y principalmente volvió sus ojos a el Señor. También encontramos niñas. Así pensamos en Esther, una niña, escuche usted, huérfana, quien estaría en su adolescencia al cuidado de su tío. Quizás ha leído esta historia, ¿no? Esta niña, que a una edad muy temprana, ella va a ser nombrada reina, se casa con un rey, digamos pagano, pero gracias a ella también el pueblo de Israel fue preservado de la destrucción total. Y podría yo seguirles contando historias a lo largo del Antiguo Testamento. Hoy queremos llamar la atención a un niño, a un muchacho en particular, que incide en la vida y en el ministerio de Jesús. Y este muchacho lo encontramos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, versículos del 1 al 11. Yo le pido que abra su Biblia y que ponga atención a esta lectura que vamos a hacer. El Evangelio según San Juan, en el capítulo 6, versículos del 1 al 11. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberías, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó ahí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Ya sabemos que un denario era el salario de un día. Entonces 200 salarios pues no nos alcanzaría ni siquiera para comprar pan, y apenas alguno tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, diga conmigo Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho. Repita conmigo: aquí está un muchacho. Porque aquí nos vamos a centrar esta mañana en la reflexión. Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: hacer recostar la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se acostaron como en número de 5,000 varones. Esto va a ser un dato también muy importante. Se hace referencia a los varones, pero no se habla nada de las mujeres y de los niños. Sabemos que había mujeres y que había niños, porque aquí tenemos uno. Aceptémoslo, tiene que ver con el contexto judío, el momento, la época. Los niños y las mujeres pasaban como a un
segundo plano. Pero me encanta Jesús porque en los evangelios nosotros vemos cómo Jesús a las mujeres y a los niños los pasa de ese segundo plano a un primer plano y son muy importantes y se vuelven protagonistas en el reino de Dios. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Señor, gracias porque podemos abrir tu palabra con toda libertad y leerla. Pero ahora requerimos, Señor, la presencia del Espíritu Santo. Sea yo solamente un instrumento. Aquello, Señor, que he podido entender alrededor de este texto y que quiero, Señor, en esta mañana exponer, reflexionar juntos en ello. Pido, Señor, tu dirección, pido tu presencia y permite, Señor, que mis hermanos tengan una mente abierta y un corazón dispuesto para recibir este mensaje. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, quiero poner unas reflexiones, iba a decir en la mesa, bueno, en este lugar, alrededor de este pasaje. Y quiero centrarme, por así decirlo, en 4 protagonistas. Y quisiera a los demás pasarlos a segundo plano para recalcar lo que aquí quiero recalcar. No quiero decir que no sean importantes, pero quiero llamar su atención a algo con lo que me encontré aquí que me pareció de suma importancia. Hay una multitud, es cierto. Jesús ha estado predicando, ha estado enseñando y ha estado haciendo milagros, señales. La última señal que hará o el último milagro justamente es esto, tremendo respecto de todos los demás: multiplicar los panes y los peces y dar de comer a una gran multitud. Lo hemos dicho, el propósito de las señales, de los milagros, es no hacer ver a Jesús como un milagrero, sino hacer ver a Jesús justamente como el Mesías. Entonces hay una multitud y hay una necesidad. ¿Necesidad de qué? De alimento. Están los discípulos de Jesús. El primero que se hace ver es Felipe, pero no lo vamos a tocar a Felipe porque además ante la situación se problematiza más y dice: Señor, no hay manera de resolver esto. Otras secciones o otros pasajes en los evangelios, hablando de este mismo texto, le sugieren a Jesús: mira, lo mejor sería que mandaras a la multitud y que vayan y busquen un poco para comer. Entonces a Felipe lo pasamos al segundo plano. Queremos llamar la atención de Andrés, a quien de ahora en adelante voy a llamar un líder, y van a ver por qué. También pasemos al frente a un niño, otro personaje, un niño con ciertas características. Un niño que tiene panes y peces. Y vamos a cambiar panes y peces por dones y talentos. Y por supuesto, a nuestro actor principal, al personaje principal, a Jesús. Entonces tenemos una necesidad, tenemos un líder, tenemos un niño con peces y panes, dones y talentos, y tenemos a Jesús. Prepárense porque algo grande va a ocurrir aquí. Ya dijimos, los demás son personajes secundarios. Es decir, no los consideraremos aún. Veamos a Andrés, acerquémonos a Andrés. ¿Por qué llamo a Andrés un líder? ¿Por qué digo que aquí hay un líder? Porque alguien ha dicho que el liderazgo es un camino o implica un camino de descubrimientos. ¿De descubrir qué? A veces pensamos que el liderazgo tiene que ver con ponerse al frente y hacer una serie de cosas y resolver una serie de problemas. ¿Quieres ver así el liderazgo? Está bien. Del liderazgo que vamos a hablar acá es de este liderazgo, de aquel que descubre talentos, aquel que ve potencial y entonces veremos que los acerca a Jesús. Y dice Andrés: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Quiero aclarar algo: los panes de cebada era el alimento más sencillo. Era algo así como decir bolillos. No era Bimbo, no se preocupe. No era ni pan integral, no era vil bolillo.
y unos pequeños, por eso dice pececillos, y 2 pececillos, es decir, de tamaño mediano. Entonces Andrés ve la misma necesidad que ve Felipe, la misma necesidad que ve Jesús. Quiero llamar también la atención que este pasaje está en los 4 evangelios. Llamar la atención que solamente Juan hace esta narración, esto que está ocurriendo acá. Es decir, hablar de Felipe, es decir, hablar de Andrés y hablar de este pequeño. ¿Por qué los demás lo omiten? No lo sabemos, quizás otra vez parte de la cultura. Es decir, los niños pasándolos a segundo plano. Pero a mí me encanta que el Espíritu Santo haya puesto en Juan escribe esto, quiero que quede grabado ahí, porque hay una enseñanza, hay algo muy importante que nosotros debemos entender en esta mañana. Entonces Andrés ve que hay una necesidad, descubre que también hay un niño que tiene una serie de recursos que puede entregarle a Jesús. Los que predican o enseñan desde los otros pasajes, pues hasta quieren hacer ver como que el niño se acerca a Jesús. Permítame hacer ver que entre el niño y Jesús hay alguien que está en medio y ese se llama Andrés. Segundo, hay un niño que quiere entregarle todo lo que tiene en sus manos a Jesús. Esto es, sus dones, sus talentos, sus recursos. Y aquí viene la primera reflexión. Hoy en día también hay muchos niños y niñas, y ahí están, que estarían dispuestos a entregarle sus dones, sus talentos. ¿Qué les digo? Sus dones, sus talentos, su vida a Jesús. Sus habilidades a Jesús, sus talentos a Jesús. Pero necesitamos Andrés y Andreas. Necesitamos gente que esté entre Jesús y ellos o entre ellos y Jesús, como lo quieras ver. Con su actitud, Andrés entonces lo que está haciendo es incluyendo a este niño en el ministerio de Jesús. Suministrar materia prima para que algo grande ocurra, un milagro. Segunda reflexión. La iglesia necesita personas, Andreas y Andreses, hombres y mujeres que descubran y encaminen a los niños y a las niñas a los pies de Jesús. A veces esos Andreses, esos Andreas son los mismos padres. Ojalá fuera así. Ojalá fuera así. Que fueran los padres quienes encaminaran a sus hijos desde pequeños hacia Jesús. Desgraciadamente no ocurre. Desgraciadamente a veces es lo contrario. A veces, y he escuchado testimonios, gracias por la sinceridad de algunos que me han dicho: pastor, le voy a ser honesto, yo no quería venir. Pero ¿por qué cree que veníamos a la iglesia? Porque mi hijo, mi hija me insistía. Imagínense. Necesitamos Andreses y Andreas que encaminen, que descubran, que vean esos talentos y están ahí, están trabajando. No los están entreteniendo. Jesús vio el gran potencial que tenía el muchachito para realizar el milagro y entonces servir a la multitud. Déjeme decirle algo más. Tercera reflexión. Todo niño o niña que está en la iglesia es materia prima para la realización de un milagro y para ser protagonista de muchos milagros. Ni idea tiene usted de cuántas cosas Jesús quiere hacer con estos pequeños. Ni idea. Por supuesto, hay que exponerlos, hay que acercarlos. Entonces Andrés no dejó de invitar e incluir solo porque esos recursos estaban en las manos de un niño, de un muchacho. Mire, los dones son dones, los talentos son talentos, los recursos son recursos, no importa en las manos de quién estén.
Porque a veces subestimamos los recursos, los dones y los talentos a partir de quién tiene esos recursos, dones o talentos. En este caso, los dones, recursos y talentos están en un niño. Y podríamos decir, sí, pero es un niño. Cuidado con eso. Andrés no subestimó a este muchacho. Sus recursos eran valiosos para el momento. Siguiente reflexión, entonces no subestime a los niños en sus dones y en sus talentos, en sus habilidades, solamente porque son ¿qué? Niños. No lo haga. Cuidado con esto. Los niños y las niñas nos sorprenderán. Ahora, ¿cuál fue la gran tarea de Andrés? ¿Cuál fue el gran desafío de Andrés? Quizás cuando Jesús o los discípulos le plantearon el problema a Jesús, que ella lo había visto. Jesús conoce todas las cosas. ¿En qué momento Andrés vio a ese niño? Imagínense, 5,000 personas, varones. Más súmele las mujeres, más súmele los niños. Ese niño, ¿quién sabe por qué llegó ahí? Hoy sabemos que dentro de la cultura judía, los menores eran utilizados como, ¿qué diríamos? Hacían aquellos servicios de que la madre preparaba los alimentos. Esto lo podemos ver en varios textos bíblicos. Y lo que hacía el pequeño era llevar el alimento a la familia, digamos, al padre o a los hermanos mayores que estaban haciendo las labores, haciendo los trabajos. Entonces, acercar el alimento. Esa mañana le fue dada una cesta con estos panes, estos peces. Y bueno, ¿a dónde va Vicente? ¿A dónde va toda la gente? El niño se encontró con una multitud. Por ahí se encontró a Jesús haciendo cosas y se metió en el tema. Uno diría una coincidencia. Yo siempre he dicho una diosidencia. Dios tenía un plan y un propósito. ¿En qué momento lo vio Andrés? No lo sabemos. Pero lo vio, y cuando vio la necesidad se acordó y dijo, yo vi a un chamaco con una cestita, con unos panes y unos peces. Y fue por él para traerlo a Jesús. Pero hay algo aquí muy importante. Imagínese usted cómo le quitas a aquel niño aquello que tiene en la mano y le haces saber que Jesús lo necesita. ¿Tú sabes cómo son los niños? Son aprensivos. Yo creo que cuando vino Andrés y le dijo, da acá tu... No, espérame. ¿No? Lo tuvo que convencer de que el niño entregara sus dones, talentos y habilidades ¿a quién? A Jesús. Ese es el trabajo que hacen las maestras allá. Convencer a un niño que lo mejor que puede hacer es sus talentos, sus habilidades, sus dones. Bueno, ¿qué digo? Su vida. Traer y entregársela a Jesús. ¿Se fija por qué son importantes los Andréses y las Andreas? Los necesitamos acá. Cuando decimos, amados, necesitamos gente en el departamento infantil. Cuidado, porque vea usted el gran ministerio y la gran tarea que probablemente nosotros estaríamos desechando. La oportunidad de ser esos medios a través de los cuales estos niños acerquen su vida a Jesús para que Jesús haga a través de ellos cosas tremendas. Y a más pronto lo hagamos, a más temprano llevemos a los niños delante de Jesús, usted no se imagina. He pedido una vez más permiso al pastor Nicanor para ponerlo como ejemplo en algunas cosas. Ni modo. Él fue alcanzado en la prisión. Usted sabe, ha escuchado su testimonio. Si no lo ha escuchado, un día acérquese y que se la platique. Y aquello de árbol que nace torcido, jamás su rama endereza. Nosotros hemos visto que por el poder y la obra de Dios, la gracia de Dios y del Espíritu Santo, este hombre aquí está. Pero ¿qué cree?
Conoce a Liz. Liz era la misionera, Dios la había llevado ahí para que le predicara el evangelio en la prisión. Se conocen, se enamoran, se casan, nace Gama y nace Keren. Y es cierto, a Dios le ha costado trabajo enderezar esa rama. Y a mí también, por cierto. Pero ¿qué cree? ¿Qué cree? Que para sus hijos que han nacido en la palabra es mucho más fácil irlos llevando por el camino. Porque ellos han sido Andréses y Andrea para con sus propios hijos. Y hoy les vemos por aquí sirviendo. Otros de nosotros ya con nuestros hijos en crianza fuimos alcanzados por el Señor y el Señor está enderezando la rama, pero no solamente la nuestra, sino la de nuestros hijos también. Y es más difícil. Y así como nos resistimos nosotros, ellos también se resisten. Lo platicábamos, Dani, ahorita, ¿no? Y ellos también. Pero cuando pequeños acercamos a los niños, a Jesús, los niños están listos. Dígame si no, son los primeros que levantan la mano. Son los primeros que dicen yo. Obviamente entregan los recursos, no los de ellos, los de sus papás. Y creo que eso es lo que nos duele. A lo mejor llegó con el padre y le dijo, ¿y los panes y los peces? No, se los di a Jesús. Muchacho, ¿qué has hecho? Cuando van a la escuela dominical, cuando van al departamento infantil y sale el niño bien contento y le dice, papá, dame para entregar el diezmo. Pues entrega lo que es tuyo. No es cierto, nos cuesta mucho más trabajo entender esos valores del reino que ellos. Y este muchacho viene y entrega todo. Andrés tuvo que convencerlo de lo fabuloso que sería que él entregara sus dones, sus talentos, sus recursos, sus habilidades, lo que fuera, lo pusiera en las manos de Jesús. Siguiente reflexión. En cada iglesia entonces Dios está buscando a Andrés y Andreas, hombres y mujeres que llevan a los niños, a las niñas a entregarle sus dones, ¿qué digo? Su vida a Jesús. Algo tremendo ocurrió aquí. Al preparar la cesta aquella mañana, la madre del niño nunca imaginó que su hijo sería protagonista de uno de los más grandes milagros que hizo Jesús. Miles de personas recibieron alimentos gracias a que ese pequeño estaba ahí. Quizás al regresar a su hogar, ese niño, ese muchachito le dijo a su madre, mami, hoy Jesús y yo hicimos un gran milagro. Ni te imaginas. Digo, no sé si se salvó de la tunda que le dieron, ¿no? Pero es tremendo, hermanos. Es tremendo. Quiero terminar con esto, así como entonces existe una carta de los derechos de los niños, hablando de esta sociedad, cómo está construida y qué bueno, de la protección, del cuidado que se les debe brindar. También yo encuentro en la palabra 7 puntos que demuestran la importancia que tienen los niños para Dios. No voy a disertar ni discutir sobre ellos, solamente los quiero citar. El primero de los niños es el reino de Dios. Y le presentaba niños para que los tocase. Y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo, Jesús se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Segundo, recibir y atender a un niño es como si se tratase del niño Jesús. Mire, cuando usted atiende a un niño, cuando usted se involucra con un niño, cuando usted le da la seriedad al tema acá, es como si usted mismo estuviera recibiendo y atendiendo a Jesús, involucrándose con lo que a él le interesa. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe.
Aquí hay una advertencia. Tercero, por cierto dura, para aquellos que hacen tropezar a estos pequeños que creen en Jesús. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno, y yo digo, y con todo y el asno, y que se le hundiese en lo profundo del mar. ¿Cuántas veces los niños se decepcionan de la fe porque nuestro discurso no checa con nuestra conducta? ¿Cuántas veces? Conozco mil casos. Conozco mil casos que por un lado están queriendo llevar a los pies a sus hijos, pero por otro lado la conducta es completamente opuesta. A veces siento que los hijos dicen, bueno, pues si la medicina es tan buena, ¿por qué tú no te la tomas? Qué buena falta te hace. Tremendo, ¿no? Y el Señor nos advierte y dice, cuidado. Son muy importantes. Cuarto, Jesús manda que no despreciemos a los niños. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños. Porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre. Mire, es cierto, hay muchos niños que son descuidados, que son desatendidos. Bendita gracia. Bueno, ¿cuántos testimonios hemos escuchado justamente? Que fueron abandonados por los padres. Pero ¿no dice acaso la palabra que el Señor es padre de huérfanos? Y no estamos hablando que del ángel de la guarda. No. Dios mismo atiende y ve por estos pequeños. Quisiera que nosotros nos involucráramos en estas tareas. El Señor quisiera utilizarnos a nosotros, pero en todo caso, y si no lo hacemos, aún a sus mismos ángeles, dice la palabra, que les envía. Quinto, Jesús dijo que tenemos que ser como niños para entrar en su reino. Y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Haciendo alusión a esa disposición, a esa apertura, a esa frescura de los pequeños. Sexto, Dios escucha la alabanza de los niños. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía de los muchachos, aclamando en el templo y diciendo, Hosana al hijo de David, se indignaron y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, sí. ¿Nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Imagínese usted. Dios disfruta nuestra alabanza, pero se goza en el canto de los pequeños. Y por último, 7, un niño puede ser llamado, sí, a esa edad muy temprana, por Dios para ejercer un ministerio. Los adultos somos especiales, no sé por qué razón. Es cierto, debemos tener cuidado. Es cierto, debemos acompañarles, pero la Biblia nos muestra que a una edad temprana Dios puede llamar a un niño. Llamó a Samuel. Este pequeño Samuel aprendió a escuchar la voz de Dios a una edad muy temprana. Entendió su llamado a una edad muy temprana. David por igual. Y déjeme decirle, entre nuestros niños podría haber alguien. Puede ser llamado por Dios para ejercer un ministerio. Y esto lo vemos en la vida de Jeremías. Vino pues palabra de Jehová a mí, es decir, el profeta Jeremías, diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones, y yo dije, Señor, Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas, soy un niño. Porque a todo lo que te envíe irás tú. Y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Amados,
Benditos sean los niños. Benditos sean los niños. Qué bueno que los padres son esos Andrés y esas Andreas. A veces no los fuimos desde el principio y a veces ya no lo podemos hacer porque nuestros hijos andan en otros temas y en otros caminos. Oramos por ellos. Levantamos oraciones y plegarias al Señor para que utilice otros Andréses y otras Andreas para que ellos, no como niños, sino como adultos, sean llevados delante de Jesús. Algunos de ustedes ya son abuelos. Y les voy a decir algo. En sus nietos se pueden reivindicar, si ustedes quieren. Si ustedes quieren. Se pueden reivindicar. Tomar este papel y esta función. A lo mejor el hijo ya no hace caso. A lo mejor el hijo ya está de rebelde. A lo mejor el hijo no me deja entrar con el nieto. Pero ¿cuántos testimonios hemos escuchado? Y si no, pregúntenle a Timoteo. De esa fe, no solamente de la madre, sino aún de la abuela, de Loida. La madre Eunice, la abuela Loida. En donde fueron esos Andrés, esas Andreas que acercaron a estos niños a los pies de Jesús. Tenemos una gran tarea. Esta es la reflexión. La próxima vez que escuche este mensaje invitándole a participar en el departamento infantil, considere, por favor considere, si Dios no le estaría llamando justamente a hacer esa tarea, a ser un Andrés, a ser una Andrea, a tener esta oportunidad de acercar a esos niños con esos dones, con esos talentos, con esas capacidades, acercarlos a Jesús para que sean incluidos, agregados, sumados a ese gran proyecto de Dios. Incline su rostro, cierre sus ojos. Y mientras oro, yo quisiera preguntarle si usted, a lo mejor sus hijos ya son grandes, pero en este tiempo, sabiendo en dónde están sus hijos y los caminos que ellos han seguido, en primer lugar tuviéramos un tiempo de confesión. Pudiéramos pedirle perdón al Señor. Porque a lo mejor no supimos, no pudimos, lo que haya sido. Pero también una vez más pudiéramos, en un acto de fe, presentar a nuestros hijos ya grandes, crecidos delante de Dios y decirle: Señor, aquí están. Quizás usted es un padre que tiene hijos pequeños en etapa de crianza. Sí, esto puede sonar espeso para usted, casi intragable. Quizás, como le dije, por eso muchos renuncian a la crianza, por la gran responsabilidad que tenemos delante de Dios. Pero déjeme decirle algo: el reino de Dios necesita ciudadanos. Y si usted le ha creído al Señor, usted está llamado para ser ese Andrés, esa Andrea que acerque sus hijos a Jesús. Pida dirección a Él, pida sabiduría. Si usted es un abuelo o una abuela, quizás también este es el momento para decir: Señor, me pongo en la brecha. Dame sabiduría, dame entendimiento para saber cómo acercar a estos pequeños a tus pies. Y si usted siente esto en su corazón, yo le pido que a medida que oro usted se vaya poniendo de pie. Y de esta manera le digamos al Señor: aquí está, dígnate bendecir a nuestros hijos, dígnate bendecir a nuestras generaciones. Padre, en el nombre de Jesús nos acercamos a ti, hasta el mismo trono de tu gracia, dándote gracias, Señor, por la vida de cada uno de los pequeños que forman parte de esta comunidad de fe. Señor, tú los conoces a cada uno de ellos, conoces sus capacidades, conoces sus cualidades, conoces sus dones, sus talentos. Tú los creaste, Dios, con un plan y un propósito. Nos corresponde a nosotros, Señor, acercarlos a ti. Pudiéramos, Señor, hablar de lo importante que ellos son en ese plan y en ese proyecto tuyo.
Permite, Señor, que podamos hacerlo. Como padres, como maestros, como abuelos, Señor. Aún pudiera haber alguien aquí que dice: mira, yo no tengo niños y este tema no es para mí. Déjame decirte que en el cuerpo de Cristo somos llamados a ser padres, hermanos, hermanas. Tenemos una responsabilidad para con los pequeños. Todos somos llamados a hacer esta tarea. Señor, ayúdanos. Bendice la vida de nuestros hijos. Bendice de manera particular a los pequeños. Permite, Señor, que esta educación en la fe, en los valores del reino, vaya quedando guardada, sembrada en sus corazones, y que ellos lleguen a ser esas personas, esos seres, Señor, en los cuales tú pensaste. Ayúdanos, Señor, te necesitamos. Todo lo ponemos delante de ti, en el nombre de Jesús. Amén. Oramos para que esta palabra sea de bendición en tu vida. Encuéntranos en nuestras redes sociales como IC Shalom o visítanos en Calzada de los Reyes 55, Cuernavaca, Morelos. Teléfono 313-9261.